Bueno, bienvenidos a nuestro primer encuentro del curso Taller de Diseño Intercultural número 1. Y vamos a realizar, antes de iniciar la presentación, nuestra ubicación geográfica, eh, nombre y apellido. De pronto, si están, observo que algunos ya están laborando en escenarios interculturales, ¿sí? Que es lo ideal que ustedes tomaron la maestría teniendo en cuenta su perfil y su ubicación geográfica. Entonces, mi nombre es el tutor Pedro Gamero. Soy docente de la Escuela Ciencias de la Educación. Estoy adscrito al programa de licenciatura en etnoeducación desde el 2008. Estoy aquí en la tarea de formar etnoeducadores en la zona Caribe, más exactamente en Sagún, Córdoba, donde queda el centro principal de la UNAD, en el departamento de Córdoba, en el municipio de Sagún, Córdoba. No estamos en la capital, en Montería, y tenemos un grupo significativo de cultura zenú. Por ejemplo, en San Andrés Sotavento, Tuchín, Momil, Chimá, donde se caracteriza por la elaboración del sombrero fino volteado, en Sucre, toda esa zona. Y también en Tierra Alta, Córdoba, donde están los indígenas en Veracatío. Tengo una licenciatura en sociales, especialista en ética, y tengo una maestría en educación online de la UNAV Florida y candidato a doctor en investigación. Les cuento que tengo un semillero de investigación. Bienvenidos al semillero de investigación Cairo. Este semillero es nacional e internacional. Eh, Últimamente, ayer recibimos una publicación de un artículo, de un capítulo de libro. Lo ideal es que de este ejercicio que nosotros estamos realizando, eh, publiquemos un artículo grupal en alguna de las revistas que tengan ICN o indexada. Es lo ideal para que ustedes, cuando ya finalicen su maestría, puedan tener publicaciones, artículos de libros o libros. También hemos tenido la oportunidad de la publicación de libros. Esto a ustedes le abre puerta en universidades en la zona donde ustedes se encuentran, y por qué no también en la UNAD, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es una universidad inclusiva, una universidad que tiene en cuenta los egresados. Entonces, teniendo en cuenta mi breve presentación, le doy la palabra a ustedes para que realicen su presentación, su ubicación geográfica, entre otros aspectos que ustedes, pues, a bien pueden mencionar. Adelante, Francisco. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? ¿De la cámara? Sí, ¿Me pueden Francisco, lo confirmar si me escuchamos escuchan? fuerte y claro. Ah, bueno, listo. ¿Qué más, profe? Compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, me presento. Yo soy de formación, comunicador social y periodista, pero antes de yo graduarme, pues, de periodista, tuve como una primera experiencia de educador popular. Entonces, antes pues de la graduación, en la defensa del humedal del Tibabuyes, aquí entré en Gatibaizúa, en la ciudad de Bogotá, pues hicimos varios proyectos educativos muy exitosos y ahí yo pues ya me enamoré de la educación. Tengo actualmente 29 años, hace 7 soy docente.
Y últimamente, en estos últimos más o menos 4 años, me he desempeñado como docente provisional, con varios estudios pues en pedagogía también en el distrito de Bogotá. Estoy pues ya a un pasito cerquita ya de ser nombrado docente en propiedad en el departamento de Boyacá, a espera pues de las audiencias públicas de este concurso docente que avanza. Y pues bueno, también muy emocionado pues de aprender también estrategias, de como lo dice el profe, pues la oportunidad de publicar, por ejemplo, investigaciones que hagamos, de estar en entornos interculturales, pues aquí en Bogotá es que es como una Colombia chiquita. Entonces uno encuentra pues en el aula, en las instituciones, pues muchos saberes previos y em, muchas culturas, pues. Entonces, pues es un gusto presentarme y, y pues muchas gracias ahí por escucharme. Pavel, adelante. Profe, compañeros, ¿ahí se escucha bien? Sí, Pavel, lo escuchamos fuerte y Sí, ahí se claro. escucha. Listo, muchachos, profe, muchas gracias pues por la compañía en este espacio. Qué grato también que pese a la virtualidad podamos de alguna forma vernos un poco más e interactuar en estos escenarios que son bien importantes. Bien, pues yo me presento, soy Pavel Eduardo Rodríguez, soy filósofo, tengo un pregrado en filosofía, tengo una especialización en educación, cultura y política. También pues me he dedicado un poco al ejercicio de la escritura, tanto literaria como académica. Tengo pues varios productos indexados a nivel nacional e internacional, también libros de literatura, y me he desempeñado también en el campo docente. Actualmente pues estoy buscando plaza para docencia universitaria, que es lo que me está llamando poderosamente la atención, pero pues también me la pasé muchos años por diferentes partes del país. Pude dar clases en Arauca, di clase también en Risaralda, tuve la oportunidad también por el Quindío, y actualmente pues estoy residenciado en Bogotá, donde también estoy pues ya adelantando los estudios de maestría. Pues yo creo que la gran pertinencia de la maestría en educación intercultural es que pues precisamente se requiere romper un poco con los paradigmas clásicos de la educación, sobre todo en el sentido instrumental tanto de la docencia como ejercicio laboral, igualmente como la acepción que se tiene sobre el alumno. Y sobre esa base, pues sí considero que todo este programa de pedagogías emergentes, que además de lo etnográfico también tiene lo cultural simbólico, pues por supuesto tiene un factor mucho más importante allende del proceso estrictamente etnoeducador en toda la diferencia y la diversidad, pues mejor diferencia que diversidad, para utilizar un poco el concepto de las pedagogías emancipadoras de Freire, para poder reconstruir el ejercicio mismo de la educación en Colombia. Creo que eso es muy imperativo, más allá de las técnicas pedagógicas clásicas y didácticas. Sí considero imperativo que con 87 pueblos en este país y 68 lenguas, pues podamos hacer un ejercicio mucho más distinto, horizontal de la educación, y por eso me llamó mucho la atención especialmente esta maestría en educación intercultural. Entonces, pues bueno, un gusto nuevamente conocerlos, profe, gracias por la web conference y por supuesto dispuesto a cualquier eventualidad que resulte en el proceso del curso. Exxon, bienvenido. Buenos días, compañeros. Está ahí cargando. Buenos días, compañeros. Bueno, mi nombre es Exxon Camilo Moreno Díaz. Yo, pues, he sido formado en el ambiente religioso. Iba a ser sacerdote, pero me salí de la institución. Ya, pues, la situación religiosa es como muy aparte de la sociedad hay veces. Entonces, me salí de lo religioso y continué con los estudios en teología. Soy licenciado en teología. Además, pues tengo también unos estudios en las danzas tradicionales de Colombia, especialmente del Pacífico y del Caribe colombiano. He participado, participé como misionero en La Guajira, en Cartagena, Cali, Medellín, en varias zonas del país.
Ahorita me especialicé, hice una especialización en educación, cultura y política con la UNAD y ahorita pues cursando la maestría en estudios interculturales. También pues he tenido experiencia con creación de grupos de danzas y teatro en los diferentes lugares donde he estado trabajando. Actualmente soy docente del distrito en Tumaco, en la zona del departamento del Nariño, la zona costera del sur de nuestro país, suroccidente de nuestro país. Trabajo en la zona rural de Tumaco, en el campo, del kilómetro 60 del Colegio San José de Caunapín. Me desempeño como profesor de educación religiosa escolar y pues acá siempre el intercultural en la religión pues casi siempre ha sido como una mostración impuesta, ¿no? Nació como una aculturación acá, la religión se impuso y nos quitó la cultura nuestra y siempre he tenido siempre curiosidad sobre esos procesos que hemos sufrido nosotros por la colonia y por nuestro olvido de nuestra historia. Eso me causó curiosidad, pues ahorita la importancia que tiene la interculturalidad frente a nuestro conocimiento y percepción del mundo como Colombia. Nosotros como colombianos tenemos mucho que decir y pues me parece muy importante estos estudios para poder visibilizar el pensamiento de muchas personas como la mía, la de ustedes, compañeros, y la del director. ¿Qué más les cuento? No, nada más, así a modo general. Bueno, gracias, compañero director. Muchas gracias a ustedes por hacer la socialización de todo ese escenario investigativo y educativo que han desarrollado en sus contextos. Voy a proceder a compartir la presentación. ¿Me confirman si logran visibilizar la información? Sí, profe, Sí. se ve bien. Sí, profe. Bueno, muy bien, bienvenido, mis profes. Como les comentaba, estamos ubicados en la zona Caribe, CAC, SAGUN, Escuela Ciencia de la Educación. Estamos en la maestría de Educación Intercultural, en el curso Taller de Diseño y Gestión de Proyectos. Diseño y gestión de proyectos educativos. Por eso los invito a que con este tema del diseño y gestión de proyectos educativos, invitarlos a ser parte del Semillero Cairo. El tema central de la fase 2 es elaborar una estrategia de enseñanza, aprendizaje con énfasis intercultural. Entonces, me gustaría que me contaran ustedes esa experiencia de cuando iniciaron a elaborar esa estrategia de enseñanza, aprendizaje, teniendo en cuenta el desafío 1, que es la revisión bibliográfica, el desafío 2, el desafío 3, cómo ustedes vivieron esa experiencia. Adelante. Pues bien, profe, pues tuvimos la oportunidad de trabajar con Francisco precisamente, que está aquí en la reunión. Creemos pues que fue un ejercicio muy interesante, pues partiendo primero de los presupuestos bibliográficos muy variados, muy, digamos, pertinentes, máxime pues a la hora de un reto importante que fue el tema del ejercicio etnográfico, todo después que la narrativa etnográfica es muy amplia, pero pues también permite la focalización y la descripción precisa de los contextos interculturales. Entonces, pues hicimos dos trabajos distintos, pues Francisco trabajó el tema de su defensa medioambiental, yo trabajé pues ya más el tema de aula, de una experiencia pues personal
pues particularmente enfocada en el fenómeno migratorio, pero pues digamos que toda la complementación del ejercicio bibliográfico, pues todo lo que tuvo que ver con las prácticas didácticas, lo que tuvo que ver con el concepto de ciudadanía intercultural, pues el énfasis que le dimos de darle quizá ese concepto que rescata Walsh del concepto de interculturalidad crítica sobre la funcional, nos permitió, digamos, encontrarnos a partir también del diálogo interestudiantil en una propuesta que nos pareció pues muy pertinente, máxime sobre todo en el elemento de que tras la etnografía se puede hacer un análisis muy riguroso de los datos obtenidos, y a partir de allí pues también empezar a ver cuál es el factor aplicativo de la interculturalidad de acuerdo a la experiencia propia. Entonces digamos que eso de mezclar lo experimental con lo teórico, tiene unos grandes contenidos prácticos a la hora del aprendizaje para enseñar, que ese saber aprender para aprender a enseñar es quizá uno de los elementos de horizontalización muy, muy interesantes que tiene la maestría a partir de esas nuevas prácticas pedagógicas emancipadoras y emergentes. Entonces, digamos que la mixtura fue un ejercicio muy, muy, muy enriquecedor a nivel académico, por supuesto, y también de vida. Bueno, muy bien. No sé si otro compañero está animado a compartir la experiencia. Bueno, en mi caso, bueno, son Camilo Moreno Díaz, pues yo, pues en mi trabajo, no, pues no, en lo que respecta en el trabajo del foro, yo no vi ningún trabajo de los compañeros como para hacer lectura a los trabajos de los mismos. No sé cómo hicieron para trabajar entre ellos dos sin tener en cuenta el trabajo del foro. Bueno, aparte de eso, yo, pues mi trabajo fue enfocado con el trabajo de la escritura, la lengua, pero la lengua colonial, porque lamentablemente nosotros solo acá en este territorio, aparte que pues hay comunidades indígenas, afros, mestizos, se comparte el único idioma que es el idioma del imperio colonial español. Entonces, a partir de ese, de ese análisis me vi en la tarea de que pues los estudiantes no saben escribirse, no tienen una cotidianidad en la escritura la que estamos hablando. Entonces me doy en la tarea de hacer como una retroalimentación con los muchachos de sexto, porque yo soy pues docente del área, de las áreas de bachillerato de sexto al grado 11. Entonces no puedo, digamos, atacar el grado de primaria así pertinentemente, sino con el grado de bachillerato. Trabajo con el grado sexto porque me parece que es allí donde puedo realizar una experiencia significativa, en tanto que hoy en día los docentes que están en esta zona rural del municipio de Tumaco, pues ellos, la escritura de las personas no es una escritura como se aprendió normalmente, que es una escritura desde las bases cursivas, ¿sí? Aprender a aflojar la mano y es una letra cursiva. Entonces los muchachos, yo escribo en el tablero de manera cursiva y los muchachos no saben leer esa letra. Entonces me parece curioso que en primaria ese problema de la escritura no está bien arraigado. Entonces frente a eso mi práctica o mi estrategia para, digamos, mejorar una aprehensión cultural es poder mejorar lo que también Freire menciona, que es la alfabetización de nuestras comunidades. Cuando alfabetizamos nuestras comunidades les podemos dar un poder a ellos de descifrar los códigos del mundo. Entonces esa fue como mi herramienta, la escritura, y haciendo un acercamiento frente a ello. Como en el tema, digamos, de las referencias bibliográficas y los documentos para realizar el trabajo, pues son documentos de gran impacto. Mi impacto también es de los escenarios de la ciudad, como el escenario, ese es digamos, el escenario más significativo que tenemos, que es el escenario donde podemos encontrar las instituciones, ¿sí? El escenario donde están las instituciones, tanto privadas como públicas. Entonces me pareció interesante ver ese análisis que hacen en Bogotá, en el Rafael Uribe, pues es pertinente porque yo viví allí también, entonces fue como verme ahí en la descripción del autor. Entonces, también en la transformación en el aula, me pareció también ese texto me pareció muy importante porque el aula, a pesar de que son lugares allí cuadriculados y que enseñan a cuadricular también el pensamiento,
también podemos desdibujar esa cuadrícula y transformarla también a partir de nuestra imaginación, el aula, transformar el aula. También me parece pertinente que la labor del docente, ¿sí? El docente tiene que ser un estratega en su quehacer. Y pues esos son los problemas, hay veces que encontramos con los docentes, que muchas veces el docente es un docente de cartilla, un docente que lleva una cartilla y aplica una cartilla sin tener en cuenta el lugar, sin tener en cuenta el problema del muchacho, el problema de la familia. Entonces ahí va a ser mi trabajo frente a las estrategias y las didácticas pedagógicas que puedo ejercer en mi labor como docente. Gracias. Bueno, muy bien, bueno. Aquí en este proceso de estrategia, ¿verdad? Pues nosotros pues, hemos podido de pronto revisar el PEI de la institución, si están en la institución, revisar la misión, la visión, a ver si el PEI tiene el aspecto intercultural o multicultural o el aspecto etnoeducativo, ¿sí? El aspecto etnoeducativo. Entonces, eso sí sería interesante y nosotros como investigadores no terminaríamos de pronto de hacer el ejercicio en esta segunda fase, mirar y investigar en la institución, el perfil de la institución en Tumaco, que está en una zona rural, y mirar es como dicen ustedes, bueno, los docentes, cómo están caminando, están hablando, etcétera, porque desde el punto de vista del enfoque intercultural, el maestro de matemática, el maestro de religión, llámese cualquier área, puede trabajar el aspecto intercultural, ¿sí? Ese aspecto intercultural. Y como ustedes lo decían, bueno, se vivencia mucha influencia de educación que de pronto está de pronto acabando con este enfoque intercultural en las diferentes regiones geográficas donde están las comunidades, llámese RUN, Comunidad de los Pastos, comunidades en Veracatío, etcétera. Pero dialogando sobre las estrategias, de pronto hablaba de estrategias didácticas, etcétera. Sí sería bueno que nos contáramos, o sea, qué estrategia para realizar el aprendizaje intercultural para que los estudiantes, el maestro, se motive. Por ejemplo, en mi caso, de una estrategia de enfoque intercultural, de pronto buscar una banda de esas papayeras que terminó de finalizar este fin de semana el Festival del Porro en San Pelayo. Entonces, esa estrategia intercultural me va a permitir a mí y a esos niños de esa institución educativa amar esa cultura, porque todo ese aspecto de la música, del porro, la música, por ejemplo, acá en la zona costanera de Moñito, que se hace el Festival de Bullerengue, en San Bernardo del Viento, donde observamos que la parte etnoeducativa, la parte afrocolombiana, es la que saca todo ese aspecto, la cara por Colombia, como dice uno. Entonces, sí sería bueno de pronto que ustedes nos cuenten, dialoguemos sobre qué estrategia de enseñanza, aprendizaje propusieron ustedes. Por ejemplo, a mí se me viene en la mente una obra de teatro, que los estudiantes ellos mismos pues se inventen y reinventen ese ejercicio. Entonces, quiero escucharlos a ustedes a ver luego de esas estrategias, si ustedes en el trabajo cuentan la estrategia, la especifican. Adelante. Gracias, profe. Bueno,
Pues estrategias, considero yo que, por ejemplo, aquí en la labor de como educador popular, pues entre Suba Engativá, específicamente en el Humedal Tibabuyes, la estrategia fue el caminar, o sea, la grande estrategia, ¿no? Dentro de, y ya se van a ir desmenuzando otras que voy a ir mencionando, bueno, entre las que recuerdo. Y es que pues al caminar el territorio, al, por ejemplo, brindar una clase en el humedal, entre el juncales, mejor dicho, escuchando las aves endémicas, estudiando los árboles, incluso yo, pues que soy docente de lengua castellana y literatura, pues también cómo creamos la poesía a partir de lo territorial. Y ahí se vuelve una labor política también. Entonces, por ejemplo, esa estrategia de considerar también el proyecto educativo como un proyecto político, pues nos permitió tejer con otras comunidades que habitan también en el humedal. Yo pues vengo de una familia campesina y en el humedal nos conocimos con, por ejemplo, la comunidad Muisca de Suba, el Cabildo Muisca de Suba. Y ellos a su vez nos empezaron a enseñar Muiscubún, la lengua propia del pueblo Muisca. Y pues a partir de entonces empezamos a darle como otro enfoque al lenguaje. Bueno, ¿qué vamos a definir nuestro lenguaje? Ya que hablamos castellano, como lo dice el compañero Edson, que es una lengua pues que nos quedó de la colonización, pues cómo resignificamos nuestro territorio, cómo a través de ella podemos construir un lenguaje que sea emancipador. Y pues nos sirvió mucho. Yo también soy músico, entonces interpreto el tiple y el cuatro y la guitarra, pues dentro de los grandes. Y, y nosotros estamos aquí en esta parte muy cerca a la llanura. Entonces, pues claro, interpretar, por ejemplo, un joropo así recio, pues de los que vienen de la llanura, aquí muy cerquita, un bambuco, una carranga, un surrucuzungo, que es una de las músicas tradicionales de acá, de esta parte de Bogotá, nos permitió construir un lenguaje emancipador. Entonces considero yo que para la literatura, la música es un muy buen elemento y más si es interpretada en vivo. Es decir, más si el docente aprende a interpretarlo, si pues tiene las facilidades y la disciplina, si no, pues otro arte, pero que sea tejido con el territorio y que sea también un proyecto educativo, político y emancipador. Esa sería como mi participación. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si algún otro compañero desea contarnos la experiencia. Bueno, bien. El ejercicio consistió elaborar una Eh, estrategia. Sí, adelante. Disculpe, qué pena, es que como en la señal es un poco lenta acá por acá. Muy bien, Pues, adelante. pues bueno, mi labor de docente con los muchachos de grado sexto es tan solo una hora cada 8 días, una hora cada 8 días que me da sí, una hora cada 8 días, entonces tengo el espacio solo de una hora con los muchachos. Aparte de eso, pues yo, pues para los eventos y que se hacen en el colegio, yo tomo la danza como un espacio donde se puede integrar las diferencias, ¿sí? Para hacer el trabajo, pues, académico, de retomar sobre la aprehensión del lenguaje. Entonces yo cojo la danza de las danzas del Pacífico como una herramienta donde puedo integrar a los muchachos para que ellos estén como focalizándose en un trabajo ya más académico que se les llevará a ese trabajo académico. En una hora, pues trato de elaborar la integración, el repaso de los contenidos en el aula y también lo que el muchacho tiene que reforzar. Entonces, en una hora, pues, no puedo abarcar mucho trabajo, pero el trabajo que se abarca allí es más que todo un trabajo de cómo relacionarse con el otro de una manera no agresiva, así como tratar de uno respetar el ambiente del otro, de no intervenir, de no quitarle los elementos del otro cuando está de pronto escribiendo, entonces el niño le quita al otro el lápiz que el otro, entonces hay veces hay tratos del indígena que trata al negro como negro,
y el negro trata al indígena como indio, entonces es también regular el lenguaje entre los muchachos, porque ya es la comunidad fuera de la institución que tienen un lenguaje como muy soez, muy altanero. Entonces, dentro de la institución es como tratar de buscar que ese lenguaje sea un poco más amistoso entre la población dentro del colegio, tratar de mejorar esos impulsos que traen de sus casas, de sus calles, en el colegio. Eso es como lo que busco hacer con el trabajo y la estrategia de aprendizaje. Gracias. Sí, para aportar un poco como la discusión de las estrategias y las experiencias en territorio, yo quería era como compartir uno de los debates, digamos, dentro de los contenidos epistemológicos centralizados del país en mi experiencia por Arauca. Allá tuve la oportunidad, entre ciencias sociales y filosofía, también impartir la cátedra de español y literatura o lengua castellana. Y uno de los elementos interesantes cuando fue el programa, pues el tema del Ministerio de la Ciencia, el programa Ondas para la innovación del conocimiento, era el tema de la investigación, acción, creación. En ese entonces, pues lo estaba dirigiendo la Universidad de Santander. Y uno de los elementos era que siempre se creía, y máxima en territorios donde hay marginalidad, donde hay altos índices de pobreza e inequidad como Arauca, que todos los ejercicios de construcción de conocimiento tenían que ser estrictamente técnicos. Y en esa ocasión tuvimos la oportunidad de dar un debate a nivel de la universidad para plantear la investigación, acción, creación a partir de las narrativas locales. Y pudimos, en ese orden de ideas, yo trabajé en un municipio que se llama Arauquita, que es fronterizo, construimos una revista llamada Arauquitopia, donde cada niño hacía un relato historiográfico a partir de la historia de un mayor o una persona que le transmitiera, digamos, lo más interesante en su vida o en su territorio, y eso lo volviéramos un cuento que estuviera emparentado con la reconstrucción historiográfica de territorios que no tienen rigurosidad metódica de la historiografía, apelando también a esa figura un poco de Balzac en el siglo XIX con la reconstrucción de la historia a partir de la literatura. Y logramos hacer un ejercicio muy interesante. Fueron 3 tomos a nivel nacional que lograron sacar de la revista Arauquitopia a partir de darle la voz y la autonomía y el estatuto de reconocimiento legítimo a los saberes de los niños. Entonces, desde estrategia en lo que es la construcción del lenguaje a partir del contexto, fue una de las estrategias que más disfruté hacer en mi experiencia académica. Muy bien, es un aprendizaje colaborativo que estamos vivenciando y esto nos permite a nosotros enriquecer nuestra estrategia con enfoque intercultural. Entonces, la actividad consistió en elaborar una propuesta de estrategias de aprendizaje contextualizada a lo intercultural, contextualizada en el aspecto intercultural. Y puedo visibilizar que cada uno de ustedes se desempeña como docente. Mucho más toma fuerza este ejercicio del enfoque intercultural. De pronto, aunque no estamos en instituciones interculturales, si hacemos el diagnóstico, de pronto tenemos 2 estudiantes que son afro o que son indígenas, de acuerdo al ejercicio que ustedes conocen en su institución educativa. Pues bien, se aclara que la tipología de entrega de acuerdo a la agenda del curso. En ese sentido, continuamos con el tema que no podemos olvidar, que es la interculturalidad. No está de más tener en cuenta, hacernos esta pregunta, ¿qué es la interculturalidad en el ámbito educativo? ¿Qué buscamos con esto del enfoque intercultural? Construir una sociedad más justa, más igualitaria, que se valore, que se respete la diversidad cultural en nuestra realidad. ¿Qué busca la educación intercultural? El desarrollo de las habilidades en los estudiantes, actitudes que permitan comprender y valorar las diferentes culturas, formando así diálogos en la convivencia armónica entre ellos mismos.
Para lograr este objetivo es necesario diseñar y aplicar un proyecto pedagógico de aula que contemple el enfoque intercultural. Eso es lo que es la interculturalidad, cambiarle al chip de lo que nosotros hemos dialogado desde el docente que está en la institución, desde el rector, y cómo es la mirada, cómo es la participación de la comunidad en la institución educativa. Le podemos nosotros invitar en esta estrategia de educación intercultural el ámbito de darle oportunidad a los sabedores de la comunidad para que participen también en esta estrategia intercultural. Ustedes hablaban de algo importante, de las prácticas pedagógicas. Acá nosotros desde la licenciatura en educación, los estudiantes han intervenido el PEI a través de sus prácticas pedagógicas en el ámbito intercultural. Es importante tener en cuenta que contamos con unos documentos, con unos documentos legales como la ley 115, la ley general de educación, la Constitución Política de Colombia, el decreto 804 que habla del PEC, del proyecto educativo indígena, el PEC. Eso está sustentado en el artículo 804. También el Ministerio de Educación nos invita, nos abre la puerta a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos los principios de la educación intercultural. Es decir, en todos los escenarios geográficos debemos tener claro que hemos avanzado desde el aspecto etnoeducativo, hemos avanzado en el aspecto de las diferencias culturales de individuos y hemos creado focos de reflexión. En ese sentido, debemos buscar la adopción de medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades para poner a prueba la capacidad de la tolerancia, la apreciación de la diversidad por el otro, reconocer que el otro, teniendo culturas diferentes, son igual ante la ley. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Se puede decir que la educación intercultural es una educación basada en el respeto, una educación inclusiva, todos son bienvenidos, todos cabemos, una educación que atiende a la diversidad, una educación para la igualdad de oportunidades y recursos, una educación basada en la justicia y en la equidad. Y todos estos principios de la educación intercultural se vive en la práctica, se transforma a través de la maestría de educación intercultural, donde ustedes enarbolan la bandera de esta transformación a nivel de Colombia, a nivel internacional, porque también es importante trascender la frontera y estamos trascendiendo toda esta frontera de la educación intercultural a través de la maestría en educación. Entonces, aquí nosotros podemos observar que elaborar una estrategia de enseñanza de aprendizaje con enfoque intercultural. Tenemos lo siguiente. El enfoque intercultural en la educación busca fomentar la valoración y el respeto hacia la diversidad cultural y promover el diálogo entre distintas culturas. Todavía observamos que nos hace falta aprender mucho. Si nosotros observamos de pronto lo que sucede en Colombia hoy en día, con todo este proceso de cambio, de política, de gobierno, y que no hemos podido aceptar de pronto que desde los estamentos, por ejemplo, desde el Estado colombiano, no aceptamos de pronto que tengamos una vice con esas características intercultural, ¿sí? Eso de ahí es donde hay que trabajar en esa parte
de que cómo ya hemos avanzado y que cómo una sociedad que no está, de pronto no se ha preparado para tener en cuenta todo ese proceso, utilizan los medios de comunicación masivos, llámese la prensa, llámese la radio, tantos información. Entonces, en pleno siglo en el cual estamos, todavía hace falta ese aspecto de enfoque intercultural, donde se está viviendo un aspecto intercultural dentro del Estado colombiano y que ha venido transformando y que se le ha dado espacio a este aspecto intercultural. Eso es un aspecto importante, eso es ganancia, eso es ganancia. En ese sentido, ¿me confirma si logran ver la presentación? Sí, profe, se ve perfectamente. Bueno, bien. Entonces tenemos, para lograr este objetivo, es necesario diseñar y aplicar, oígase bien, es necesario diseñar y aplicar unas estrategias pedagógicas de educación intercultural en el aula. O sea, qué bueno sería que de pronto ustedes en este ejercicio, en este primer diagnóstico de pensar esa estrategia de educación intercultural, de pronto ya lograron diseñar y de pronto faltó aplicar o lograron aplicar una parte, es lo ideal. Y que se reúna desde rector, desde coordinador, padre de familia, comunidad educativa, y aquí está esta idea, ¿sí? En ese sentido, el presente proyecto tiene como objetivo principal promover la inclusión. Todos somos bienvenidos. El respeto hacia la diversidad cultural a través de la implementación de diferentes estrategias pedagógicas de la educación intercultural en el aula. ¿Algún comentario? Me gustaría escucharlo. Sí, yo quisiera hacer una observación, un comentario. Es frente al valor de la tolerancia. Me parece que el valor de la tolerancia, más que un parecer, el valor de la tolerancia es un valor que está en construcción, es un valor que se encuentra en un intermedio frente a la norma. La tolerancia es un valor que se mide siempre y cuando la persona lo haga. Si la persona no hace eso que se le dice, es decir, la norma, la tolerancia no está. Ya el valor de la tolerancia desaparece porque la tolerancia busca el siempre y cuando. Siempre y cuando esa persona esté en la norma, hay tolerancia. Si no está en la norma, no hay tolerancia. Para mí el valor de la tolerancia es un valor negativo porque busca es que la persona esté a lo que diga la norma social. No importa si es una norma legislativa que sea constitucional o una norma del pueblo, de la comunidad o de la vereda. Digamos, hay un ejemplo. Yo, aquí en Tumaco, yo soy de la ciudad, yo vengo de Bogotá, he estado, bueno, tengo el cabello largo y muchas personas tienen una tipificación de quién es el hombre o qué es la mujer. Entonces yo he tenido problemas por el cabello largo en estos espacios, en estos lugares del país. Entonces la gente no tolera eso. Entonces yo al principio me tocaba raparme porque la persona no tolera eso. Entonces el valor de la tolerancia es un valor siempre y cuando se esté uno adjudicando a las leyes del lugar. Entonces el valor de la tolerancia me parece negativo. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es que lo que aprendí y que ustedes lo dicen, la tolerancia es un término peligroso, porque de pronto eso tiene un límite y que de pronto uno no puede dejar que la otra persona haga lo que lo que él de pronto desee, o como dice uno acá costeñolmente, lo que le dé la gana, ¿sí? Entonces, todavía se observa que hace falta formar en la inclusión, hace falta formar en la inclusión. Y hemos avanzado, hemos avanzado y ustedes son los llamados desde su rol, nosotros desde el rol docente somos los llamados a este ejercicio, a esta tarea. Sí. Es un tema interesante, un tema que
que nos va a permitir a nosotros pues visibilizarnos y ver la transformación. Otro punto, podemos decir que el presente proyecto tiene como objetivo principal promover la inclusión, el respeto hacia la diversidad, y el respeto, eso se gana a través de todas estas estrategias que vamos a implementar. Elaborar una estrategia de enseñanza y aprendizaje con enfoque intercultural, conocer diferentes culturas presentes en el aula. Ya ustedes realizaron el diagnóstico y ya de pronto, si vamos a ver que ustedes nos cuenten las culturas presentes en el aula, o sea, cómo son esos grupos de estudiantes. Ustedes me decían que de pronto trabajaron en el grado sexto, en el grado quinto. A ver, es el primer punto el primer paso es conocer la cultura de los estudiantes. 2, identificar similitud y diferencia entre culturas. Incluir diferentes perspectivas en el material educativo. Vamos a mirar y a dialogar si ustedes ya tienen identificado de pronto cuántos estudiantes indígenas, cuántos afro, etcétera. Está abierta pues el conversatorio. Bueno, en el caso que yo he trabajado y tengo ahí pues palpable los muchachos indígenas y los muchachos afros, y también hay muchachos que vienen de Venezuela como de Ecuador, y muchachos pues del mestizajes que vienen de Arauca, que vienen también de Medellín. Entonces ahí pues lo que yo he identificado es más que todo es como la forma de cómo el muchacho se da a relacionar, cómo se da a conocer, cómo accede al mundo el muchacho. El personaje afro, el niño afro, la niña afro es una persona mucho más extrovertida, más sincera en sus acciones, así sean acciones agresivas, son acciones que pues los hizo y admite su actuar. El personaje indígena, el niño niña indígena, es una persona un poco más, digamos, ensimismada, un poco más callada, no comparte mucho las emociones. Es un personaje que se centra en su subjetividad y es un poco callado, el personaje indígena. En la relación de los dos, cómo se relaciona el afro como el indígena, entre ellos mismos establecer un lugar, un ambiente, es muy... Entonces ahí se ve como la tensión, hay una tensión de que el afro quiere como mostrarse y el indígena pues en esa preocupación de que es como todo en sí mismo, también busca como ese respeto frente a que no le invadan su espacio. El personaje mestizo, digamos nosotros como mestizos, somos un poco más dados a los dos ambientes, no tenemos como, o el niño y niña mestizo no tiene esa preocupación de darse como a conocer, porque ya como que no le importa como como que ve otro espacio del mundo, porque hay una visión del personaje afro, es que hay también una connotación de sufrimiento, que ha tenido un sufrimiento como el indígena, ¿sí? El saqueo, la imposición del lenguaje, la imposición de normas éticas, la imposición de una religión, sí, quitarle los dioses a los afros descendientes y al indígena, eso es quitarle su intimidad. Entonces ellos tienen ese dolor. Entonces yo veo ese dolor frente a lo colonial que tienen ellos, como hay un recuerdo frente a ese esclavismo, hay un dolor como frente a ese saqueo que los indígenas sufrieron. Entonces hay una demostración que aquí en Tumaco que se le llama el coqueo, que hay personas afros que les cuesta hablar el lenguaje español. Entonces ahí se muestra como todavía esas repercusiones que tiene la estructura colonial. Entonces ahí trato de visibilizar los personajes afroindígenas. El colegio goza, digamos, un 40%, diría 40% de personajes afro, de estudiantes afro, un 60% de personas indígenas. Yo diría que casi la total de la población es indígena, y pues allí los encerraría en esos dos
porque el mestizaje es como va y viene, es un personaje muy caminante, el mestizo es como muy caminante, va, viene, se queda como 2 meses en estudiar y sale. Porque también el problema que trae es el problema que pensamos en un contexto que es la coca. Y ahorita es la erradicación de los cultivos ilícitos que pues trae también otros cultivos lícitos, entonces hay una guerra entre campesinos acá, no, con el gobierno. Entonces hay paros de la vía, hay una única vía que transita entrar y salir de Tumaco. Pues también tenemos el puerto de Tumaco y también hay pues aeropuerto. Pero la vía de acceso así para entrarlos siempre ha sido la vía. Pues, hay veces el indígena, por la carencia del gobierno de enfrentar el cultivo de la coca, para en la calle y se enfrentan con el gobierno y hacen, bueno, lo que conocemos como nación. Gracias. Bueno, muy bien. Seguimos avanzando. Debemos también fomentar el diálogo y la reflexión, promover la participación de los estudiantes en actividades culturales, fomentar el respeto y la inclusión. Por ejemplo, crear talleres, que le digo yo a ustedes, por ejemplo, acá yo les contaba de la zona Caribe. Acá en la zona Caribe, por ejemplo, ustedes saben que tenemos Festival del Bullerengue, Festival del Porro, donde existen talleres donde forman a los niños en la institución educativa. Lo mismo en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, en Tuchín. Por ejemplo, hay una cátedra que enseñan a los niños a la elaboración y trenzado del sombrero volteado, donde algunos niños de pronto jóvenes que se van a estudiar a la Universidad X, entonces ya ellos de pronto no les gusta utilizar el sombrero fino volteado, si no se compran una gorra extranjera que diga, que les digo yo, Nike, Reebok, etcétera. Entonces ya como que les da temor o pena utilizar su cultura, el sombrero, y qué chévere se ve uno de pronto con el sombrero fino volteado, ¿sí? Nuestra cultura. Entonces eso es lo que de pronto nos invita el enfoque intercultural, valorar lo nuestro. Elaborar una estrategia de enseñanza y aprendizaje intercultural con enfoque intercultural. En resumen, una estrategia de enseñanza y aprendizaje con enfoque intercultural implica el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, la inclusión, el diálogo entre diferentes culturas. Para lograrlo es necesario conocer las diferentes culturas presentes en el aula, identificar similitudes y diferencias, incluir diferentes perspectivas en el material educativo, fomentar el diálogo y la reflexión, promover la participación de los estudiantes en actividades culturales y fomentar el respeto y la inclusión. Y principalmente aquí falta el docente, el rector, el coordinador, los padres de familia. En este sentido, a continuación se presentan algunos ejemplos de estrategias de enseñanza-aprendizaje intercultural que pueden utilizarse para apoyar la educación intercultural. Primero, utilizar materiales educativos diversos. Es importante utilizar materiales educativos que representen diversidad de cultura y lengua. Por ejemplo, los estudiantes pueden leer literatura de autores de diferentes orígenes culturales o ver películas que representen diferentes culturas y formas de vida. Esto puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor las diferentes culturas y fomentar una mayor empatía y comprensión intercultural. Entonces tenemos un ejemplo importante, leer literatura, películas, videos, etcétera. Primera estrategia. 2, fomentar la participación en actividades de los estudiantes. La estrategia que fomente la participación activa de los estudiantes en el aula, como la discusión en grupos, la resolución de problemas en equipo, pueden ser efectivas para apoyar la educación intercultural. Estas estrategias pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor la perspectiva y la experiencia de sus compañeros y diferentes culturas, es decir, amarse entre diferentes, como lo decían ustedes, venezolano, el afro, el indígena, etc. 3, fomentar la colaboración y el diálogo. La estrategia que fomenta la colaboración y el diálogo entre estudiantes de diferentes culturas y lenguas pueden ser efectivas para apoyar la educación intercultural. Por ejemplo, los estudiantes pueden trabajar en grupos heterogéneos para realizar proyectos o discutir temas controvertidos en el aula.
Esto puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor la perspectiva de sus compañeros de diferentes culturas, lenguas, fomentar la tolerancia y respeto intercultural. Y por último, incorporar actividades interculturales en el plan de estudio, lo que veníamos hablando, plan de estudio. Entonces sería bueno de pronto mirar el plan de estudio. Las actividades que fomenten la exploración y la celebración de diferentes culturas pueden ser efectivas para apoyar la educación intercultural. Por ejemplo, los estudiantes pueden investigar y presentar sobre las tradiciones culturales de sus compañeros de clase o celebrar festividades culturales en el aula. Entonces, debemos comenzar desde la escuela. La escuela es la que debe plasmar el primer ladrillo, el primer granito de arena para que la educación intercultural en nuestro contexto se fortalezca. Para lograrlo es importante que consideren algunos aspectos clave, identificar el contexto sociocultural, ya hemos dialogado, analizar los problemas pedagógicos identificados, considerar los saberes previos de los estudiantes, propone un enfoque intercultural. Entonces, mire que nuestros estudiantes tienen muchos saberes previos que nos pueden ayudar a fortalecer todo ese proceso de la estrategia de enseñanza intercultural. Aquí de pronto se visibiliza teniendo en cuenta todos estos aspectos, se propone de pronto aquí a grandes rasgos una estrategia de educación intercultural. Ya ustedes entregaron su proyecto de estrategia de educación intercultural teniendo en cuenta los lineamientos de la guía. Entonces de pronto ya si nosotros queremos profundizar más y después, bueno, pero entonces vamos a crearle el título a esa estrategia, la justificación, los objetivos, marco teórico, y de aquí podemos sacar un capítulo de libro. Y aquí las referencias bibliográficas consultadas que ustedes han venido leyendo y realizando. Mis apreciados profesores, es todo de nuestra primera web conferencia. Excelente todo en el día de hoy, su participación, sus aportes. Quiero escucharlos antes de despedirnos. No, pues, profe, agradecerle mucho por el espacio, por la posibilidad, pues, también de dar algunas claridades de cara, pues, ya a la actividad que viene en ciernes, que también tiene que ver ya con la elaboración de un proceso más completo. Yo tengo algo adelantado porque yo también estoy viendo el taller de proyectos 2, entonces también tengo un material que, pues, ha trabajado, digamos, en base más o menos a lo requerido. Entonces, bueno, continuar trabajando, interactuando y fortaleciendo los conocimientos entre todos. Muchas gracias, profe y compañeros. Bueno, mis profes, gracias a ustedes. Damos por finalizada la reunión. Aspiro a que la calificación la tengan el viernes. ¿Sí? Francisco, Exxon, Pavel, feliz tarde. Pues yo quería decir sobre el trabajo. El trabajo era un trabajo de entrega colaborativa, pero o fue individual, porque yo hice el trabajo de una manera individual porque no vi los aportes de los compañeros como para hacer la retroalimentación. Entonces, el trabajo colaborativo no sé cómo sería para el próximo trabajo, qué problemas sería no sé si tenga un problema para en la calificación haberlo entregado individual, no sé cómo sea eso. Bueno, tener en cuenta que ahí la circular 066 donde dice la participación del otro compañero, sino que no se visibilice, no perjudica la participación de usted. ¿Oye? Ahí estamos como que el profe Pedro, ahí retroalimentando, dialogando y vamos construyendo la tarea. Ya, listo. Entonces ahí estuvo bien trabajar así por el momento. ¿Sí? Muy No, bien. bueno. Profe, una última pregunta, qué pena con su merced. ¿Este va a ser el horario de las webconferencias o cómo vamos a manejar el horario? ¿O tomamos el horario del viernes o cómo la ve su merced, profe? Bueno, hoy coordinamos el día de hoy. ¿Está bien que lo hagamos a las 3 de la tarde? Sí, está bien. Si usted me Sí, dice, está bien, profe, profe. lo podemos hacer la próxima, lo hacemos a las 10 de la mañana o estamos bien a las 3 de la tarde, continuamos a las 3 de la tarde. Y yo un día antes o 2 días antes, yo les envío la programación. Profe, con el permiso, buenas tardes. Pues no sé si se puede un poquito más tarde, de pronto a las 5, con el permiso de los compañeros, no sé cómo les quede el tiempo.
por cuestiones laborales, ¿no? No sé, los Bueno, Sí, también, sí. Si fuera bueno, de las muy bien. 7 de la noche estaría bien. Vamos a estudiar el caso y me acojo porque mi horario va hasta las 4, pero estudiaremos la propuesta de ustedes. Ah, Y que, bueno. vale, Listo, profe. Bueno, vale, yo Compañeros, comprendo, yo les comprendo, propongo me pongo que... ahí en su situación del horario que trabajan, etcétera, y ahí estaremos dialogando. Cuídense mucho, feliz tarde. Gracias, profe. Muchísimas gracias. compañeros directores. Gracias, profe, compañero. Hay que crear grupo de WhatsApp. Ahí en el foro nos escribimos.